Tiene especificaciones técnicas definidas por el arquitecto, por el proyectista, específicamente para definir el grado de acabado del hormigón. Porque un hormigón a la vista puede ser chocolate, es un hormigón a la vista, pero no tiene una especificación técnica con respecto al nivel de disminución. ¿Sí? Podría tenerla. De hecho, vimos algunos ejemplos de unos acuarios, cosas ornamentales que el arquitecto definió utilizar con chocolate. ¿Recuerdan eso, no? Sí. Y eso la terminación le quedaba bien para lo que él estaba definiendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Ver algunos procedimientos relevantes del hormigón arquitectónico. Moldaje, conversamos. Moldaje de bastidor rígido y placa de tablero con tachupada de madera y resina fenólica terciado, cubierta con film fenólico. Moldaje metálico también, de resina de fibra. Estos son menos habituales, ¿eh? Pero alguno de ustedes podría proponer todo eso. ¿De resina alguien ha visto? ¿De fibra? No es tan común. Pero podría ser. O sea, si alguno de ustedes dice, yo voy a construir moldaje de fibra y consiste en esto, está bien la respuesta. Porque está dentro de los moldajes que nosotros estamos estudiando como moldajes que entregan un buen grado de terminación para hormigón arquitectónico. Bueno, podría colocar malo si está, yo mismo lo estoy diciendo, ¿cierto? Pero tienen que buscar la descripción. Importante un moldaje. El moldaje, recordemos que es un elemento que da la forma, que está definida por proyecto. Por lo tanto, el moldaje tiene que acomodarse a lo que haya definido el arquitecto. ¿Estamos de acuerdo, no? Uno no elige el moldaje previo a conocer el proyecto. Uno conoce el proyecto y luego que conoce el proyecto va y busca alternativas de moldaje. Importante, las uniones entre elementos de moldaje deben quedar estancas. ¿Cuáles son las uniones? ¿Por qué hace referencia a que hay que tener cuidado con las uniones del moldaje? Para que no ocurra la hinchada, sí. Eso, obviamente los moldajes son módulos que en algún minuto tienen que estar unidos. En ese punto, si no queda estanco, efectivamente la lechada, que es el aglomerante, puede salir del elemento y eso se nota. Se van a tener un hormigón que va a tener esa lágrima que llaman de lechada, ¿no? Eso hay que evitarlo para un hormigón arquitectónico. Por lo tanto, la unión entre elementos de moldaje deben quedar estancas para impedir la salida de lechada entre las uniones, para impedir la salida de lechada entre las uniones. Posibilidades que tenemos para evitar esto, constructivamente, ¿qué podemos hacer? Yo he visto algunas, ¿no? Así es, sí. Eso es una opción. Sello de silicona, ¿no? Lo han visto, ¿no? Sí, yo he visto que le colocan cinta de embalaje también. Sí. También le colocan cinta de embalaje. Sí. Esas son buenas técnicas para finalmente poder que ustedes puedan obtener un hormigón arquitectónico. Silicona en junta entre placas, bastidores o cintas de goma, molde de placa, entre otros. Evidentemente que el moldaje es clave en esto. Por lo tanto, hay todo un protocolo de revisión del moldaje, partiendo por el plomo. No puede quedar un moldaje desaplomado, ¿no? Ya hay un tema estructural, los elementos funcionan de manera perpendicular, ortogonal. Si queda con un ángulo de inclinación, puede haber un tema estructural. Independientemente de eso, obviamente no se ve bien un hormigón arquitectónico desaplomado. ¿Han visto hormigones desaplomados? Se ve harto. Sí, se nota. Se nota. De hecho, uno ve
queda como una cantería, incluso les queda una cantería. Se ven horrible, claro, sí. Les queda una cantería entre los moros y una vez, sí, se ve mala, muy mal. Ya, eso no hay como arreglarlo. No, para un hormigón arquitectónico se ve muy mal, tiene que estar perfectamente aplomado. Y además tiene que tener todas sus partes, como dicen los planos, el moldaje. Tiene que tener sus elementos de soporte, elementos de uniones, todo tiene que estar tal cual como indica la especificación técnica del moldaje. Los conos utilizados en barras deben estar en buenas condiciones. Ya vamos a ver una fotito ahí de cuáles son los conos. Lo ubican, ¿no? Por donde pasan la aguja, ¿cierto? Vamos a ver algunas fallas de ese tipo. Los conos deben estar en buenas condiciones. Los paneles obviamente deben estar perfectamente alineados, ya lo conversamos, estos son problemas ya mayores, ¿no? Tener un moldaje desaplomado significa tener un elemento estructural desaplomado. En las juntas, también ya lo vimos cuando vimos el tema de juntas, ¿no? Las juntas se ven mal. ¿Sí? Fallas. Este es el texto que me pareció interesante verlo. ¿Dónde está lo malo aquí? ¿Cuál está bien? ¿Cuál está mal? Ahí está bien. ¿Cuál está pésimo? Me gustó esa palabra. A ver, acá tenemos una fotografía del hormigón, ¿cierto? Y se ve este cono que estaba mencionando el texto, por donde pasan las agujas del conector del moldaje. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Eso. Un separador. Un separador. Un separador. Esto es recomún. Ese separador indica un problema constructivo, es un problema del constructor, ¿no? Está a cargo del jefe de terreno, ¿no? El separador. ¿Qué le pasó al separador ahí? ¿Qué problema hubo en eso? Se salió el separador. Se salió un problema de fricción. ¿Sí? Quedó mal sujeto o simplemente no quedó amarrado, ¿no? Entonces, para un hormigón arquitectónico esto no pasa el nivel del estándar, ¿no? ¿Sí? Y se ve también el hormigón que hubo un problema se ve un poco segregado, ¿no? No es mucho como para pensar que puede ser algo estructural, pero para un hormigón arquitectónico esta zona se ve mal, ¿no? No cumple con el estándar. Y esto también. Esto lo vieron aquí. El hormigón se ve homogéneo, el tono perfecto. Sí. Esto a ustedes les va a aparecer en un plano. El arquitecto les va a colocar la modulación y le va a colocar donde quiere que se vean estos conos. Todo eso queda definido por el proyecto. Por lo tanto, esto está bien. Importante. El desmoldante. ¿Cuál se va a utilizar? Hay varios tipos de desmoldante. ¿Cuál utilizamos para un hormigón arquitectónico? El desmoldante, ya sabemos que hay varios, depende de la superficie del moldaje y la terminación deseada. ¿Cuál es la función del desmoldante primero? Tenemos el moldaje, tenemos el elemento de hormigón. ¿Cuál es la función que nosotros esperamos que cumpla el desmoldante?
¿Cuál es la función de un desmoldante? ¿Cuál es la función de un desmoldante? Que no se pegue El hormigón no se diera al moldaje. El hormigón no se adhiera al montaje. Eso es lo que busca el desmoldante, facilitar el desimbre, el retiro del moldaje, ¿no? Eso es lo que busca, que no se adhiera, porque si no le colocan moldaje, puede adherir, ¿sí? Y eso va a provocar daño en el elemento y en el moldaje, obviamente. Entonces, ustedes aplican el desmoldante con el fin de facilitar el desimbre del molde. Está claro, ¿no? Hay varios tipos de moldaje y en el caso del hormigón arquitectónico hay que tener ojo porque a veces el hormigón se mancha con el moldaje. El tipo de producto a utilizar depende de la superficie del montaje y la determinación indicada por el proyecto. O sea, no estamos hablando tampoco de que le pase bien cualquier montaje, hay que definirlo. O el arquitecto a lo mejor en la ET dejó amarrado un desmoldante, podría ser, en este caso específico, ¿ya? Siempre hay que ver la ficha del producto, ya lo conversamos en general. Para todos los productos es bueno que ustedes revisen la ficha, lo que indica el proveedor. No solo para un desmoldante, sino que también para productos para hacer anclaje. Todos los materiales de productos tienen su descripción. Veamos algunos tipos. Los desmoldantes se pueden clasificar en desmoldante de barrera, únicamente activo, en base a aceites, en base a acuosas. Yo no he visto con mucha frecuencia en obra que se maneje bien el tema de qué tipo de moldaje es. Pero sí hay distintas clasificaciones, ¿ya? Por lo tanto, al momento de ver que el proyecto considera un hormigón arquitectónico, van a tener que ver con la contraparte técnica, la ITO, o directamente con el arquitecto, cuáles son las posibilidades de moldaje que él va a permitir. ¿Ya? Entonces tenemos el moldaje clave, hormigón arquitectónico, clave. El moldante también importante para no ver alguna variación de tono, que no esté conforme. Por eso la prueba es fundamental. Al momento de hacer la prueba ustedes van a chequear cómo anda la terminación del moldaje y van a verificar también el resultado del moldaje. ¿Sí? Los desmontantes de barrera no son recomendables para hormigones arquitectónicos. Por lo tanto, de la clasificación de los distintos tipos de moldaje ya estamos viendo que el tipo barrera no es recomendable, ya que pueden dejar manchas permanentes en la superficie. O sea, tengo un hormigón arquitectónico, por lo tanto tengo que esta opción no ocuparla, de preferencia, ¿no? Porque puede dejar manchas. Desmoldantes químicamente activos, forma una capa jabonosa entre el fresco y la placa. Algunas consideraciones. No aplicar en exceso en general. Tiene su dosis. Pero otra vez volvemos a ver la recomendación del fabricante. Todos los productos tienen una cantidad una densidad de aplicación por metro cuadrado. Esto de las densidades puede ser fatal, nosotros nos ha pasado que no siguen la explicación y materiales no resultan si es que tú no le aplicas la cantidad que dice en la especificación. ¿Cuántos gramos por metro cuadrado? ¿Cuántos kilos? No funciona el material. Si hay exceso
exceso hay que retirarlo. Entonces, dentro del hormigón arquitectónico, importante el montaje, tipo, muy importante, desmoldante, también, enferradura. ¿En qué puede incidir la enferradura en un hormigón arquitectónico? ¿Cómo nosotros vamos a controlar una instalación de enferradura? ¿Cómo hacemos? Fuera del punto de vista estructural, que ya tiene todo su protocolo, pero puede quedar a la vista. Un hormigón arquitectónico sería un desastre si a ustedes les queda el fierro a la vista, se los van a rechazar. No puede quedar a la vista. ¿Cómo evitamos que quede a la vista? Que no quede a la vista. ¿Cómo se evita eso? Dándole el recubrimiento que necesitan. Dándole el recubrimiento que viene definido por proyecto. Muy bien. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Con los separadores? Con los separadores de montaje. Entonces, para que el elemento, el fierro, mantenga su plomo y no se mueva, porque al momento de vibrar y de toda la faena, esto tiene movimiento. Entonces ustedes lo que van a tener es, por ejemplo, un pilar, que lo veo de arriba, que tiene sus fierros, ¿cierto? Sus fierros cabezales, como llaman. Entonces, esos fierros tienen que mantener su plomo, no se pueden mover. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Mantener la distancia del fierro al borde del elemento que se llama el recubrimiento, que viene definido por proyecto, no lo defino yo, lo define el proyecto, ¿sí? Entonces, el proyecto va a indicar, por ejemplo, que el recubrimiento es de 2,5 centímetros, o 3 centímetros, o 5 centímetros, depende. Cuando el ambiente es muy agresivo, generalmente el ingeniero calculista coloca de recubrimiento 5 centímetros. Por ejemplo, en las fundaciones. ¿Sí? No lo define el constructor, lo define el calculista. ¿Ya? ¿Qué es lo que tendría que definir el constructor? Entonces, él tiene que mantener el recubrimiento. Para eso hay unos elementos que se llaman los separadores de montaje, que son unas ruedas, otras son unas torres de plástico que se colocan, que están diseñadas para esto, tienen que ser del tamaño que está pidiendo el recubrimiento. ¿Cuántas van a colocar de manera de que el fierro no pierda el plomo? ¿Cuántas? ¿O cada cuánto? Me lo dice el proyecto de ¿cómo tiene que ser? Es cada un ferro por medio. Él no les va a decir esa parte constructiva porque la está viendo el constructor, ¿no? Tiene que ser lo suficiente para que el elemento no se vaya a mover. Por lo tanto, por metro cuadrado debieran colocar la cantidad suficiente. Más o menos 30, 40 centímetros. Bien afianzados. Tienen que estar bien amarrados, no se pueden soltar porque si no van a tener el problema que vimos en la fotografía. Si el separador no cumple la función, el fierro se va a mover, va a perder el plomo y puede quedar a la vista, ¿no? Entonces tenemos distintos tipos de separadores para elementos verticales y tenemos separadores para elementos
horizontales, porque las losas tienen un separador distinto que se llama la enferradura de la losa tiene que estar distante del borde inferior. Hay enferradura que va en la fibra superior y va en la fibra inferior. Ustedes tienen que mantener esa posición. Claro, pero en el plano, ustedes en el plano lo van a ver como un corte transversal de la losa y van a ver el fierro así. El fierro en las dos direcciones, pero el trabajo es dejarlo en esa posición. Por lo tanto, tienen que mantener el recubrimiento que dice proyecto. Esa es la tarea en obra. Hay unos separadores que se llaman torres. Las torres se colocan ahí. Pero además el enferrador a veces coloca unas patas para darle el soporte y que la enferradura no baje. Muchas veces las mallas les cuesta colocar, las mallas armas que tienen que ir al centro, se les bajan. Claro, ahí tienen que generar una pata para que la malla no baje. Tiene que estar en la posición que indica el proyecto. Generalmente las mallas van al centro. Importante. Hormigón arquitectónico. La enferradura tiene que tener los recubrimientos. No puede salirse de su plomo, porque ese hormigón arquitectónico lo van a rechazar. No se puede ver, aparte que tiene un problema estructural, porque no va a entrar en contacto con el ambiente y se va a corroer. Pero ya del punto de vista arquitectónico, ver un fierro a la vista es rechazo. Los alambres también. Los alambres también, claro. Si no, después se les ve, sí, claro. Sí, lo ha visto. Sí, porque uno lleno y palos, sí, hasta Coca-Cola que viene por ahí, botella. Me cayó en el avión. Una herramienta, claro. No, por eso los protocolos de hormigonado tienen que ser muy estrictos. Recubrimiento de la armadura debe ser necesario para permitir que el acabado que se requiera. Ya es lo que estamos viendo. Ya, las armaduras deben estar libres de óxido. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Es posible eso? Hay una obra muy antigua, yo creo que todavía está, una que está ahí en 15 Norte. Ah, ¿dónde estaba el sanatorio marítimo? Esa. ¿Han visto los fierros, no? ¿Qué hacen con esos fierros? ¿Se puede construir con esos fierros? Se le debe poner algún líquido, Ah. ¿no? Se le debe poner algún líquido, ¿no? Claro, hay productos. Pero llega un momento que la corrosión ya no. Lo que pasa es que el acero pasa por un proceso de oxidación y después pasa a corrosión. ¿Sí? Entonces, una cosa es oxidación que no repercute en la resistencia mecánica del fierro, pero ya una vez que ya pasa a corrosión y perdió su sección transversal, el fierro se pierde. Porque en Belloto también hay una, no sé si conoce, en Belloto cuando hicieron el portal en Belloto, esa obra estuvo paralizada un tiempo porque tuvo problemas de construcción y después la terminaron de hacer y tiene unos pilares en una sección de atrás, para Centenario. Tienen los pilares de que eso seguramente iba a ser algún tipo de estructura, pero no lo terminaron. Y con todos los pilares, con los fierros hacia arriba y se ve incluso que cae el agua con el óxido y todo. Sí, claro. Pero eso después ya está cerrado, o sea, todavía no han dicho nada, pero en algún momento se podrá utilizar, va a llevar mucho más, no dice que ya Sí, claro. años. Todo se puede hacer en Ese construcción. caso no es tan malo porque ahí Son las puntas nomás. el dice norte como está al lado de la playa, eso es Se puede. Todo se puede hacer en construcción, todo se puede arreglar.
calcular, pero ahí tiene que haber una evaluación de un calculista. Claro, porque después de cuánto tiempo. Esta me pregunta la Academia El también. fierro puede tener tanta corrosión que tú lo tocas y se desvanece. Queda como desaparece. O sea, eso no tiene ninguna ¿Ya está mirando? resistencia mecánica. Sí. Entonces, ¿cuál es el punto donde ustedes van a decir este fierro lo utilizo o no lo utilizo? Yo en los primeros trabajos que tuve en la obra fue una de las cosas que discutí con mi jefe que era Lito. Él era Lito, yo estaba un arquitecto. Estaba en terreno y él era Lito, él era Lato, él era Lito. Yo le pregunté, porque los fierros se veían con un poco de oxidación. Y me dijo que algunos calculistas preferían un poco de oxidación por el tema de la adhesión. Siempre y cuando no exista este daño mecánico que yo les menciono, que el fierro no puede perder sección. Esa sección, el diámetro es la sección, ¿no? Fi 8, Fi 12, Fi 32. Tú no puedes perder sección, el fierro se oxida rápidamente. Entonces, una cosa es el tema estructural y otra cosa es que esa oxidación no vaya a tener alguna incidencia en la estética del hormigón. Porque la oxidación puede manchar, ¿no? Entonces, ahí hay dos puntos de diferencia. Las armaduras deben estar libres de óxido, ya que puede reflejarse la oxidación en el hormigón. Entonces, como es arquitectónico, no pueden correr riesgo de que el óxido manche el hormigón. El alambre de amarra la ferradura debe quedar con sus puntas hacia adentro. Está lo que comentaba Paulina, ¿no? El alambre de las amarras es una amarra de enferrador, ¿no? No es cualquier amarra. Hay tipos de amarra. De hecho, hay esquemas de cómo tiene que amarrar el enferrador que tiene que manejarlo muy bien, ¿sí? Bueno, las amarras deben quedar con sus puntas hacia adentro. Los estribos son estructurales, eso lo sabían, ¿no? Los estribos, los fierros que amarran. Sí. Se debe tener cuidado que los separadores utilizados entre enferradura y moldaje no se reflejen en la superficie, que fue una de las fallas que vimos recién. Algunos criterios de hormigón, esto es importante. ¿Qué es lo que uno busca con un hormigón arquitectónico? Sea homogéneo, perfectamente, que esté aplomado, que no se vean elementos que no es hormigón, y los que son del proceso, las agujas, las uniones de moldaje. Eso es lo que busca. Y además es importante que el color, ¿cierto?, sea homogéneo. Entonces, otra vez la prueba para que el arquitecto valide el tono que se le va a entregar al hormigón, porque el tono puede cambiar, ¿no? Dependiendo del cemento, de la planta, del hormigonado, puede cambiar el tono del hormigón, no siempre es el mismo. Por lo tanto, es recomendable que el hormigón provenga de la misma planta. No hay que cambiar de planta porque les va a quedar de distinto tono. Entonces, recomendación, que provenga de la misma planta, utilizando el mismo cemento y con áreas de la misma procedencia. ¿Está claro, no? Entonces, hay que tener en consideración, si es que voy a hacer un hormigón arquitectónico, que la ejecución de ese hormigón sea de la misma planta. ¿Ah? Los separadores estos de hormigón van pegados al moldaje, ¿no? Sí, ¿Y ahí cómo? Porque si va pegado al moldaje, eso como quedaría a la vista sacando. ¿Cómo hacen eso? el separador se coloca entre el fierro y separa el moldaje. Para que no se... Pero cuando, lo que Sí, es que porque- cuando se desinfla, Claro. no se va a ver la marca del separador. No, no se ve. Porque no queda el separador asomándose. Eso es. No. No se ve. Esa es la idea, que no se vea. ¿No se le imagina tú? No, porque es que
pegado al moldaje. Entonces, si yo lo saco, Pero ojo que tiene una posición, es una ruedita, sí, tiene una posición, no es algo- No es una cosa brutal. una cosa que lo deja. Vamos a ver algunas fotos ya, de cómo va. No lo han visto eso, ¿no? ¿Alguno lo ha visto? ¿Cómo se coloca el separador? o sea, como queda puesto en el moldaje. Lo vamos a ver en fotito. Ya, vamos a ver. Eso es como típico de obra. Eso sería bueno verlo. No. Es recomendable que el hormigón sea bombeado y fluido, sí. Resistencia mayor a G25, bueno, lo define calculista, es una recomendación. Y también el tamaño de los áridos máximo 20 milímetros. Son algunas recomendaciones, aquí de todos modos la define el proyectista. El método de colocación debe asegurar que el hormigón no se segregue, obviamente no se puede segregar. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que cuidar al momento de colocar y para que no se segregue el hormigón? La altura de llenado. La altura de vaciado, Vaciado. que fue lo que conversamos. ¿Y qué más? El vibrado, clave acá. Clave en la parte estructural y en el nivel de acabado. El vibrado debe hacerse de preferencia, recomendación, con alta frecuencia. ¿A qué se refiere eso en el fondo? ¿Qué es lo que tiene que tener alta frecuencia? A la sonda vibradora, ¿no? Esa es la que tiene revoluciones. Alta frecuencia para el hormigón arquitectónico. Las condiciones ambientales, no vibrar la enferradura. Esta es una recomendación en general, no vibrar la enferradura. Al vibrar la enferradura produce segregación. No debe, hay que evitar que toque la enferradura, así como que toque el moldaje. Recomendaciones que ya vimos en tecnología en hormigón que se les va a repetir. Tiene que tener un protocolo el vibrado. Protocolo donde uno haga un esquema y capacite al operador de cómo tiene que hacer el proceso de vibrado, las zonas, porque no puede seguir puntos al azar, ¿no? Va avanzando de manera ordenada para que el vibrado sea homogéneo. Si el vibrado es parejo, la mezcla va a ser homogénea y el resultado del hormigón va a ser bueno. Por lo tanto, debe abarcar toda la base de hormigón. Y en el caso de vibrador de inmersión, no siempre es vibrador de inmersión, ya lo conversamos, ¿no? El vibrador de inmersión es un vibrador que es muy utilizado, pero hay otros tipos de vibrados, hay unos vibrados que se colocan en el moldaje. Retirar la sonda lentamente, evitando vibrar en exceso, ¿no? ¿Sí? Se introduce de manera vertical y se retira lentamente. Entonces tenemos enferradura, moldaje, clave, moldaje, así como moldaje, enferradura, demoldante, algunas consideraciones para el proceso de hormigonado, desimbre. ¿Qué es el desimbre? El retiro del moldaje. ¿Había una diferencia entre desimbre? ¿Recuerdan? ¿No? Y desmonte. Sí. El desimbre es particularmente crítico para la obtención de resultados superficiales sin imperfecciones.
recomendación, debería haber alcanzado una resistencia mínima de 120 kilogramos por centímetro cuadrado, pero de todos modos siempre rige lo que dice la norma. Recuerden que la norma establece plazos para el desimbre, retiro el moldaje de desimbre dependiendo del elemento estructural. ¿Sí? No es lo mismo retirar moldaje para un pilar que para una losa. Tienen distintos tiempos, hay que dejar la alza prima, lo establece la norma chilena 130. El desimbre de todos los eventos de realizarse después de un mismo número de horas posterior al hormigonado. Esta es la última parte. Entonces, si ustedes consideran hormigonar un pilar, un elemento simple, lo que tienen que hacer es identificar un moldaje que sea adecuado para terminar con un hormigón arquitectónico de acuerdo a lo que diga la especificación técnica del arquitecto. Eso significa que tienen que llegar a un punto que puede estar determinado en la ET. En este caso, el arquitecto podría a ustedes decirles qué moldaje él quiere, podría ser, ¿no? Y el constructor tiene que seguir lo que dice la especificación técnica del proyecto. O sea, el arquitecto podría decir, no, yo quiero que sea un moldaje con placa fenólica tanto. Ahí tienes que cumplir nomás con lo que está diciendo la ET. Podría ser eso. El moldaje tiene que dar la terminación perfecta que el arquitecto está pidiendo. Luego de eso, tenemos que tener seguir el protocolo de una correcta instalación de las enfierraduras. Aplicar el desmoldante viendo que no se produzca manchas y el moldaje armarlo de acuerdo a lo que dicen los planos. ¿Sí? Entonces retiramos el moldaje y aparece la última fase del proceso que se llama el curado. ¿Tendrá incidencia el curado en el hormigón arquitectónico? Absolutamente. Por lo tanto, para obtener un hormigón arquitectónico ustedes van a pasar por todas las etapas de tecnología del hormigón, desde la fabricación hasta el curado, son todas las etapas. O sea, en la fabricación hay un problema con los materiales, ya lo vimos, puede cambiar el color. ¿Sí? Por lo tanto, desde fabricación hasta curado, cualquiera una de esas etapas tiene incidencia en el acabado del hormigón arquitectónico. ¿Qué es lo que es el curado? ¿Cuál es el fin del curado? Esta fue una pregunta de todo. El tema de la temperatura, la pérdida del agua. ¿Qué es lo que busca el curado? La evaporación, mantener la resistencia. mantener la hidratación de la mezcla, ¿no? Mantener hidratado. Porque hay un agua de amasado que está bajo una dosificación, ¿no? Que no puede ser alterada. Si tú la alteras, cambia la reacción. Tienes que mantener la hidratación. Tienes que mantener la cantidad de agua que está calculada. Si hay mucha temperatura, esa agua se evapora violentamente y la reacción no se produce de manera adecuada. El curado es el proceso de protección del hormigón que permite que ésta alcance su máxima resistencia y durabilidad, la resistencia que está indicada en el proyecto, ¿no? Un mal curado puede producir evaporación rápida, que es lo que estamos conversando, del agua que compone la mezcla con mayor riesgo de fisuración. Entonces, ya estamos diciendo que un problema en la técnica de curado, una mala elección de la técnica de curado bajo las condiciones ambientales que existen,
puede provocar fisuras, algunas quizás no son estructurales, pero para un hormigón arquitectónico no va a resultar. ¿Entienden la diferencia, no? Hay unas fisuras que se llaman por retracción, que a veces son superficiales, que estructuralmente no le hacen daño, pero estéticamente podría ser rechazado. Por lo tanto, el curado también es un proceso clave para que no aparezcan estas fisuras de retracción y el hormigón se vea perfectamente acabado. Un mal curado puede producir evaporación rápida del agua, que compone la mezcla con mayores riesgos de fisuración. Pasamos de fisuras a grietas. Ya cuando hay grietas puede haber un problema estructural y pueden hacer demoler. Posibilidades de técnica de curado para hormigón arquitectónico. A ver qué alternativas sugieren ustedes que se puede ocupar, de la que hemos estudiado. ¿Cuál creen ustedes que puede ser apropiada? La malla de curado. Una Malla. malla, Y, una membrana, membrana. membrana de curado. ¿Será apropiado utilizar membrana de curado? Sí. Ahí dice que Mancha, sí, mancha la membrana. Sí, da un tono. No sé si habrá alguna que no, por lo menos nosotros la aplicábamos manchada. Cicazón dejaba amarillo. Tendría que ser una membrana que no altere el tono del hormigón, obviamente, ¿no? ¿Qué otra alternativa tenemos? ¿Qué alternativa ustedes pueden proponer? Para dar una buena terminación. Mantener la hidratación, a que no se les vaya nada. ¿Una? Un rocío de agua, ya. Pero tienen que tener cuidado en no sea directo, porque lo van a dejar lleno de marcas, claro. Cuando le aplican manguera y el hormigón todavía está fresco, no está endurecido, se ven, quedan agujeros por el chorro de agua. Por eso es buena la pulverización, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Entonces, a ver, una geotextil, malla geotextil. Nosotros usábamos sacos astilleros, ¿sí? Quedaba bien, bastante bien. Hay que mantener húmedo, obviamente. El elemento que ustedes utilicen para proteger tiene que estar húmedo. No puede, por eso va pulverizado la malla, el saco. Si bien existen membranas de curado, estas no se recomiendan para hormigón arquitectónico ya que manchan los hormigones. Entonces, ya sabemos que el desmoldante, hay algunos que no sirven porque manchan, que hay algunos productos de membrana curado, la mayoría, no sé si habrán sacado una hora que no manchan, pero manchan. Se ocupan principalmente para pavimento. Obviamente la superficie tiene que estar limpia. Bueno, eso ya. ¿Qué es lo que ustedes tienen que manejar de hormigón arquitectónico y lo que se va a controlar finalmente en la prueba? Si quieren tomar nota de las cosas que tienen que saber. Ya nos vamos a pasar a pavimentos industriales. Proponer un tipo adecuado de moldaje. Ahí tienen una tarea que revisar y llegar con eso estudiado. Del montaje. ¿De qué saber el procedimiento constructivo del montaje?
el procedimiento constructivo, claro. Pero breve, ¿no? Eso ya me digo que tienen que manejarlo. Y cosas importantes del hormigón arquitectónico, saber cuáles son los documentos que ustedes necesitan para poder ejecutarlo. ¿Ya? Me interesa que ustedes siempre sepan cuáles son las bases técnicas que se llaman, qué es lo que ustedes requieren para poder ejecutar en general, ¿ah? Porque si ustedes no saben qué documentos necesitan, no puede ser. Entonces, ustedes como conductor tienen que decir, mandante, páseme el plano de la especificación técnica de qué tipo de acabado requiere. Eso me interesa que lo manejen. Ustedes puedan decir, no, acá falta información, yo no puedo ejecutar esto si usted no me dice el grado de terminación. ¿Me entienden, no? Y eso son las especificaciones técnicas, los planos. Tienen que eso dejarlo claro. Porque si ustedes no lo saben, van a tener muchas diferencias de criterio en obra. Tienen que manejar el tema de el proceso en sí del hormigón. ¿Cuáles son las variables críticas, las fallas típicas en un hormigón arquitectónico? Los fierros, que tienen que estar perfectamente aplomados que no se pueden ver. El tipo de desmoldante que se propone para hacer el hormigón arquitectónico. ¿Qué técnica se va a utilizar para hacer la junta de los moldes? La modulación de los moldes. ¿Qué se va ahí a sellar? ¿Qué técnica se va a proponer? Entonces tienen que manejar el tema del tipo de desmoldante que les sirve, el tipo de técnica de curado que van a proponer para ocupar. ¿Ya? Es el tono de las preguntas, más o menos unos tips para la prueba del jueves. Ya, dudas. Yo les debo de acá las pruebas que hicimos. No sé si lo voy a subir probablemente el sábado. La nota del taller más la nota de la prueba. La prueba y la fecha que lo que fue, ¿no? Esta prueba fue el 3. Lo único que tengo que hacer es ir noche. ¿Qué se viene? El día jueves partimos con pavimentos industriales, ¿ya? Que es la base de tecnología de hormigón más algunas consideraciones importantes con respecto a las dimensiones. No pueden hacer paños ustedes muy grandes, ya vamos a definir la que debe ser muy grande, hay que cortarlos porque si no se parten, se fisuran. Eso vamos a estudiar. Eso va a ser el día jueves y el día viernes. Yo voy a subir el informativo que el día sábado vamos a hacer la clase telepresencial el día viernes, por lo tanto el sábado no tienen que venir. Lo que tienen que hacer es terminar lo que les falta el N y subirlo a la plataforma. ¿Ya? Pero el viernes sí necesito que se conecten porque tenemos que avanzar con pavimento industrial. Y en obras civiles tenemos que hacer la guía de ejercicio que hay que desarrollar para calcular canales. Por lo tanto, el sábado es el N y después tenemos el jueves. Tenemos el martes feriado acá. La prueba es el jueves. En esa información yo voy a, el día miércoles, yo me voy a conectar. Quedan libres. Ese día miércoles va a ser por si tienen preguntas, dudas. ¿Ya? Yo me conecto a los módulos
porque hay una clase por ahí que está, yo me conecto, pues tienen alguna duda de los ejercicios, de las cosas, previo a la prueba del día jueves y la prueba del día sábado. En la RPT de pavimento deje la salida. Ya, entonces la voy a dejar subida mañana, esa va a ser la última. Cuando el ejercicio, cuando lo paso. Los ejercicios, yo les voy a subir hoy día la guía, pero los ejercicios los vamos a hacer acá en la clase. Pero se los puedo subir para que ustedes vean más o menos cuál es el tono de los ejercicios. Pero el jueves, ¿no? Bueno, ya sabéis que Yo la voy a hacer el jueves la guía. No, me va para eso. Si no, no Vamos la a ven el calcular. jueves. ¿La van a ver o no? ¿Ah? O sea, que No, bueno, La subo, la subo. Hay una guía de ejercicio De la que que sube de llega a canales. el flujo, no la subo. el radio hidráulico. Esta de donde va la Y subo. la doble subida también.